Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro espectacular, fijaros, Cava. Aquí lo tenéis, el modelo Matrix. Es un modelo que no conocía hasta hace poco, un modelo de 3 hileras, 16 pernos, muy similar al Gemini T. Aquí los tenéis, 6, 5 y 5. Son pernos los laterales, las dos hileras laterales muy pequeñitos, similares a los que lleva el modelo Expert. Este solo tiene 3 hileras, vamos a ver si podemos alumbrar. Fijaros, ahí los tenéis, 6 en un lateral, 5 en el otro y 5 superiores más anchos. Muy bonito, muy similar al Gemini en comportamiento, no es fácil de ganzuar para mí. Este cilindro lo vamos a poder ver en el canal gracias a mi amigo Iñaki. Muchísimas gracias Iñaki, te lo agradezco de veras. Es un cilindro muy bonito que me ha encantado ganzuar, de verdad me lo he pasado muy bien con él y que hoy vamos a poder ganzuar y desmontar. Dejadme que lo coloque en el aprieto, iluminación, cámara y nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo colocado en el aprieto, ahí lo tenéis, funciona perfecto. La codificación, bueno, en la parte superior, aquí veis el tercero es el más corto, el cuarto es muy largo, pero hay que tocarlo, no está colocado. En la parte derecha el cuarto sería el más corto, hay que tocarlos todos un poco, el quinto es el único que estaría colocado desde el principio. Y en la parte derecha hay 6, pero con las marcas que hacen en la llave realmente yo no sé decir cuáles son cortos y cuáles son largos. Sé que el quinto es muy corto, el cuarto también es bastante corto, el sexto es largo, pero hay que tocarlos todos al menos una vez. Piden mucho retoque, se pasan muy fácilmente, es el típico Cava. Voy a utilizar esta pry bar de Loloc Tools de 2 milímetros de espesor que va muy bien en la parte superior, y utilizaré dos ganzúas, las que utilizo habitualmente en este tipo de cerraduras. Esta pala triangular muy larga, especial para Cava, que como veis aquí va directa a los laterales, tiene la medida perfecta. Y utilizaré este gancho largo de punta muy fina del set SSD EV de Sparrows, fantástica, sobre todo por la punta muy fina. Lo más difícil aquí, con mucha diferencia, es colocar los superiores, encontrar los superiores, los laterales molestan muchísimo, y tocarlos convenientemente. Para tocar los superiores hay que rebajar bastante la tensión y no es nada fácil. Mucha paciencia, no va a ser una apertura corta en absoluto, así que paciencia y vamos a ir tocando. Vamos a empezar con los de la izquierda, que pedirán un poco, primero y segundo nada, tercero nada, cuarto un clic, quinto un ligero clic, fíjate ahí ha hecho un clic, cuarto de nuevo un ligero clic, pasamos a los de la derecha, primero un clic, a ver si me pongo más cómodo, segundo un ligero clic, tercero un ligero clic, cuarto hay un clic, quinto pide, este va muy duro, quinto un clic, sexto nada, vamos a ver, primero nada, segundo un clic, tercero nada, cuarto nada, quinto un ligero clic, sexto nada, vuelvo a la izquierda, no piden, ahí el cuarto ha hecho un ligero clic, voy a la derecha, segundo, tercero, ya no dan feedback. Vamos a ver, voy a intentar ir localizando los superiores. Los superiores quedan exactamente detrás de los de la izquierda, pero no es fácil colocarse encima. Ahí el segundo, un ligero clic. Vamos a por el tercero, ahí está el tercero, este sería el más corto. Ha hecho un clic. Cuarto, vamos a ver. Ese es el quinto.
Vamos a ver si acierto al cuarto. Ahí ese es el cuarto. Este es el tercero, un clic. Segundo, un clic y un ligero avance. Vamos a buscar el primero. El primero debería estar aquí. No lo toco, vamos a ver. Repasamos. El quinto no lo toco bien. Este es el cuarto. Tercero, que es muy corto, es difícil colocarlo. Se queda a medio camino. Segundo. Vamos a ver, vamos a chequear los laterales. A la izquierda, primero y segundo nada. Tercero, cuarto, un ligero clic, se ha saltado. Tercero, cuarto, quinto. Vamos a ver. Distensiono, he pasado alguno de los superiores. Vamos a ver los laterales. Cuarto de nuevo. Primero de la derecha. Sexto. Hay una fase en la que parece que ninguno da feedback. Hay que buscar ese perno que rompe y hace avanzar el rotor. No va a estar en los laterales. Voy a intentar tocar los superiores con esta ganzúa que entra en vertical y tiene la punta muy fina. Quinto, ahí está. Quinto, cuarto pide. Vamos a ver, no. Vamos a por el tercero. A ver si nos podemos poner encima. Se patina a los laterales, es muy difícil con una ganzúa de este tipo. Voy a repasar. Ahí está, tercero y cuarto un clic. Primero está. Primero de la derecha un clic. Cuarto un clic. Quinto pide un clic. Vuelvo al primero. Primero está colocado. Tercero. Cuarto, quinto. Vuelvo a la izquierda. Segundo colocado. Tercero colocado. Cuarto, quinto, los de la izquierda están ahora mismo colocados, no hay duda. Quinto superior hace un clic. Tengo dudas sobre el cuarto superior. Es muy largo. Tengo miedo a pasarlo. Tercero, vamos a ver este tercero. Segundo un clic y un avance. Vamos a ver ahora los laterales. Los de la izquierda siguen colocados. Vamos a ver los de la derecha. Parecen colocados. Tengo duda con el tercero. El cuarto de la derecha. Vamos a ver los superiores con el gancho. Voy a ir buscándolos uno a uno. Vamos a intentarlo. Primero. Segundo. Tercero. Ahí, tercero un clic. Ahí está, al tocar el tercero. Era el tercero. Le queda un poquito al final siempre para colocarse y es un problema encontrarlo porque da la impresión de que está descentrado a la izquierda y no es así, está totalmente centrado. Es un problema mío de tacto, de precisión.
pero es que no es nada fácil. Vamos a ver. Y ahora el desmontaje es realmente más difícil que la apertura. Afortunadamente tengo dos herramientas que me hizo mi amigo Pedro, Pete. Muchísimas gracias. Son un follower y son dos follower, uno para sacar el rotor y el otro para desmontar los pernos. Están hechos a la medida de Expert, pero yo creo que podremos utilizarlos con este cilindro. Si es caso, igual tendré que limar un poco esta parte de atrás del cilindro para que entre bien el follower. Lo veremos ahora. Si tengo que limar, limaré y a ver si pondré cámara rápida para intentar abreviar, aunque va a salir un vídeo largo. Y vamos a ver si podemos desmontarlo. Es un cilindro que no he desmontado nunca. Espero conseguirlo. Vamos allá. Voy a cerrarlo. Ahí está. Y vamos a desmontar el cilindro. Vamos a ver si se deja. Bueno, teniendo en cuenta la complejidad del cilindro, es un cilindro con 3 hileras, 6, 5 y 5. He conseguido desmontarlo. Como veis, he utilizado este follower
especial que tiene la medida exacta. Va un poco preto porque el Expert es un poquito más ancho, por eso me ha costado bastante sacarlo, pero encaja muy bien y me permite sacar el rotor, que es lo más difícil, sacarlo con la llave, con todos los pernos. Aquí tenéis el rotor, 6 a la derecha, 5 arriba y 5 a la izquierda, y luego desmontar con este otro follower, se mete y se cambia. Fijaros, tiene esta ranura para poder ir manejando 3 hileras que están muy juntas entre sí. Mientras metemos o sacamos una, el resto del cuerpo protege y evita que salten los demás. Una herramienta excepcional. Que Pedro me envió y le agradezco muchísimo. Este es el cuerpo, ahí tenéis los alojamientos. Eso no es más que un agujero de sujeción, 5 y 6. Durante el desmontaje ha salido volando un muelle. No me quiero mover mucho. Mira, el muelle está encima mía. Vamos a ver si puedo cogerlo. Aquí está. Y se ha caído un contraperno que, por no alargarlo, lo voy a buscar luego. Espero poder encontrarlo porque es de latón. Y si fuese de acero sería mucho más sencillo con un muelle. He dejado por aquí alguno de los muelles. Vamos a ver cómo son los pernos y los contrapernos. Los laterales son muy pequeños, muy pequeños. Aquí tenéis algunos, vamos a ver. Como veis, la punta que sobresale y que tenemos que tocar con la ganzúa es esa punta tan pequeña, de ahí. Están todos biselados. Los contrapernos, si no recuerdo mal, fijaros en este de aquí, este es ligeramente aserrado, los hay biselados, una verdadera pasada. Vamos a ver si puedo colocarlo así y hacer aún más zoom. Ahí, no, hasta ahí parece que nos permite. El perno es biselado, es por eso que se pasan con mucha facilidad. Los contrapernos, este tiene como una serradura, este otro de aquí es mucho más corto, no tiene nada. Vamos a ver, vamos a ir dejándolos en su sitio. Este es el primero de la derecha, segundo de la derecha, tercero de la derecha, cuarto de la derecha. Fijaros, con una serradura ahí muy afilado, en cuña, muy bonito. Este sería uno de los muelles. La mayor parte de ellos los he dejado en un imán que tengo ahí, que es el mejor sitio donde pueden estar. Son muelles de acero. Lo voy a dejar este también. Y este es un perno que no acaba en punta. Como veis, es muy grueso, con la punta plana. Suelen llevar siempre uno de estos. No sé cuál es la razón. Tendrá su razón de ser. Tendrá que ver con el bumping o con lo que sea, no necesariamente con el ganzuado. Aquí hay otro muelle, lo voy a dejar en su sitio. Ha salido volando. Es mejor no tocarlos. Aquí tenéis aserrado el perno, este también aserrado. Fijaros, el perno con la punta fina. Vamos ahora con los superiores, que es uno de los contrapernos, es el que ha salido volando. Fijaros, biselados, estos ya tienen la punta gruesa. Os voy a poner a la uno de los laterales, fijaros qué diferencia. Y a pesar de tener esa punta tan gruesa y que en principio es más fácil localizarlos, son puntiagudos y a mí me resulta muy difícil tocarlos bien, tocarlos en la punta. Están los laterales molestando a la ganzúa y no me resulta nada fácil colocarlos. Biselados, ahí los tenéis, hacen un efecto un poco como un spool a veces, será por estas aserraduras, muy bonitos. Este es el segundo, es el que ha salido volando. Espero encontrarlo ahora. Y de nuevo los laterales, que este se ha pasado uno de los contrapernos aquí. Vamos a ver, luego tendré que ver cuál de ellos es el perno más largo y adjudicarle el contraperno más corto. Yo creo que este es más. Vamos a ver, estos son los de aquí. Que sería este. Sí, es más largo el segundo. Vale. Y aquí tenemos el tercero. Como veis, este tiene
más anchura aquí, es más estrecho aquí, este no, este es biselado, hay de diferentes tipos, te puede despistar el feedback, se pasan muy fácil, este otro de aquí que sería biselado, ya lo he mezclado, y el quinto, aquí lo tenemos que es muy largo, que es biselado, fijaros, es biselado. Un cilindro espectacular, Cava Matrix. Voy a buscar esos pernos antes de que desaparezcan, ese perno y ese muelle. Fijaros, como os digo, un cilindro espectacular que me envió mi amigo Iñaki. Muchísimas gracias, Iñaki. 16 pernos, 5, 5 y 6, una verdadera gozada, nada fácil de ganzuar para mí. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.